Les voy a pedir ante todo que apaguen las cámaras y los micrófonos, que los pongan silenciados, porque interfiere en la clase y a veces tanta conectividad nos hace perder señal o se complica un poco la interacción. ¿Está bien? Están viendo la placa con la enfermería básica y los logos de la universidad, ¿no es cierto? Muy bien. Les quería comentar que en este encuentro vamos a hablar sobre las necesidades de eliminación. Las necesidades de eliminación está en el programa en la unidad 8. Fíjense cuánto hemos avanzado y qué poco que nos falta para completar la teoría. A nosotros nos va a corresponder ver cómo les llevamos a ustedes al interior de sus hogares lo que son las técnicas y los procedimientos. Así que avanzando en esta formación que están recibiendo de enfermería básica, la semana próxima tenemos el primer parcial virtual que ya nos autorizaron del departamento y de la facultad, porque como es anual se van sumando muchos conocimientos y después en una sola evaluación va a ser muy complicado para ustedes poder rendir. Así que agrupamos hasta la unidad 5, que es donde llegamos en el primer cuatrimestre, y para noviembre, fines de noviembre o diciembre, los primeros días, haremos una segunda evaluación del resto de la teoría. Vamos a ver las cuestiones epidemiológicas para ver en qué momento podemos ir al hospital. Viene todo muy complicado. Así que por lo pronto tendremos que esperar esa resolución de las cuestiones epidemiológicas. ¿Está bien? Bueno, doy la clase, cortamos un momentito, hacemos algunas aclaraciones o algunas consultas que ustedes quieran hacer y avanzamos. ¿Está bien? Las necesidades de eliminación. Hay un micrófono abierto, chicos. Hay un micrófono abierto que está interfiriendo en este momento con la clase. Y hay una cámara también ahí que asomó a alguien. Si pueden apagar ese micrófono, por favor. Las necesidades de eliminación, según la pirámide de Maslow, está entendida como una necesidad fisiológica o de supervivencia. ¿Qué significa esto? Que es necesaria para la vida. Ustedes reconocen que este metabolismo interno, que es el que nos hace mantenernos vivos, sufre una serie de procesos químicos que van absorbiendo nutrientes, como hablaba el otro día la profesora, pero también va eliminando desechos. Los desechos metabólicos son eliminados necesariamente del organismo, porque si no afectarían al funcionamiento del mismo a través de la eliminación urinaria y de la eliminación intestinal. No sé por dónde van en las ciencias biológicas, pero ustedes pueden observar acá la imagen de lo que es el sistema urinario. Quienes son los encargados de fabricar la orina son los riñones. Tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Los riñones se encuentran en la parte retroperitoneal, es decir, en la parte posterior, a la altura de la región lumbar. ¿Sí? Cada riñón tiene sobre su vértice las glándulas suprarrenales que tienen una participación muy activa en lo que es el sistema endocrino. Cada riñón tiene un conducto que se llama uréter que desemboca en la vejiga. ¿Sí? Fíjense, el riñón, aquí está el inicio del uréter y ese uréter desemboca en la vejiga. El derecho también tiene uréter, ¿sí? Y está representado una arteria y una vena porque necesariamente todos los órganos tienen que estar irrigados, llevando sangre oxigenada
y retirando desechos. ¿Está? Los riñones, a través de la filtración glomerular, fabrican la orina. En esa síntesis que realizan del filtrado de la sangre, la orina es enviada a través de este conducto que se llama uréter, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, a la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco, muy vascularizado, internamente muy vascularizado, que va a tener cierta capacidad de distensión. Como es muscular, ustedes se dan cuenta que hay veces que uno retiene la orina porque no consigue un baño o porque no quiere utilizar el que hay, y entonces la vejiga tiene la capacidad de distenderse y permitir almacenar la orina hasta el momento en que va a ser expulsada. La vejiga puede eliminar la orina a través de la uretra, que es otro conducto, y finaliza en lo que es el meato urinario. En los hombres se visualiza fácilmente el meato urinario, es un orificio, ¿sí? En la parte distal del pene se ve ese meato urinario. En las mujeres está protegido por los labios mayores y los labios menores, así que yo tengo que separar los labios de la vulva para poder visualizar el meato urinario. ¿Por qué les cuento esto? Porque a los enfermeros nos corresponde colocar sondas vesicales. ¿Qué significa? Un tubo rígido de látex o siliconado con el cual yo voy a ingresar a través de ese meato urinario, atravesando la uretra hasta llegar al interior de la vejiga. ¿Para qué voy a hacer esto? Y para poder eliminar la orina que está al interior de la vejiga, ¿sí? Puede ser que sea una muestra de orina para laboratorio, puede ser que la persona tenga algún problema en el que necesitemos controlar la cantidad de orina que elimina, justamente ¿para qué? Para conocer el funcionamiento renal. Este conocimiento de la anatomía y la fisiología que ustedes están aprendiendo en las ciencias biológicas me hace saber a mí la explicación científica de por qué los enfermeros realizamos determinadas intervenciones. Justamente por esto, porque yo al valorar las características de la eliminación urinaria, estoy valorando la función renal, es decir, cómo están funcionando los riñones en esa filtración glomerular que yo les contaba que se hace de la sangre y en esa eliminación de esos desechos metabólicos al exterior. ¿Sí? A partir de ahora, siempre que la persona necesite orinar o que yo controle la cantidad de orina que elimina en cada vez, ese acto de orinar se llama micción. Es una micción. Presentó 2 micciones en mi horario, en mi turno. Tuvo una micción abundante. La última micción presentaba sangre. ¿Se entiende? La palabra micción señala ese acto de orinar. ¿Qué significa? Es vaciar la vejiga. Generalmente nuestra vejiga tiene una capacidad entre 250 y 400 mililitros de orina. Quiere decir que puede almacenarse al interior de ese órgano hueco que les contaba que es la vejiga, y de esa manera, cuando pueda realizar el acto de miccionar, lo va a eliminar al exterior, ¿sí? Hablamos de una diuresis normal. ¿Qué significa? Yo tengo que aprender estos datos. Una diuresis normal significa la cantidad de orina que se elimina por día, es decir, en 24 horas. La diuresis normal es de 1.500 mililitros en 24 horas. Es decir, que normalmente las personas van a orinar o van a eliminar orina en una diuresis normal de 1.500 mililitros, 1,5 litros. Por supuesto que esto va a depender también de la ingesta de líquidos que tengamos y va a depender también del cuadro metabólico por el cual se esté atravesando. Porque es probable que, por ejemplo, en algún cuadro febril, en una situación de epilexia,
La persona a través de la sudoración elimina líquidos y la orina se concentra y sale en una escasa cantidad, más oscura de color y más escasa en cantidad. Pero lo normal es que 1,5 litros en 24 horas. Diuresis horaria. ¿Qué significa? Que nuestros riñones están fabricando un promedio entre 60 y 120 mililitros por hora. ¿Para qué me sirve este dato? Si yo estoy en un servicio en el cual estoy monitoreando la función renal de una persona, yo no voy a esperar las 24 horas, sino que yo cada hora ya veo que hay buena producción, escasa producción o una producción elevada. Quiere decir que este dato me está señalando cómo están funcionando los riñones en esa persona con los fines de fabricar la orina para ser eliminada al exterior. Yo les decía que estos valores van a tener mucha influencia en relación a los líquidos que uno reciba, ¿sí? Pero, hablando de factores que influyen en la micción, tiene que ver con qué pasa o qué puede pasar para que yo pueda tener micciones o no, es decir, pueda orinar. Crecimiento y desarrollo. Siempre en los factores ya les expliqué que está crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque a edades tempranas el niño tiene que aprender a controlar los esfínteres y a poder miccionar en los lugares que correspondan, ¿sí? El niño aprende a controlar esa micción en el momento en que estén dadas las condiciones. Y puede pasar que hasta que logra controlar la micción, tenga episodios aislados de pérdidas espontáneas. No se dio cuenta y se orinó encima. Crecimiento y desarrollo, las primeras etapas, ¿no? Es un aprendizaje. Y en las últimas etapas de la vida, la persona pueda tener alguna dificultad en contener y contraer ese esfínter y liberar la micción voluntariamente, sino que involuntariamente sufre la pérdida de orina y entonces no puede controlar la micción, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Vieron que uno siente el deseo de miccionar, pero si yo me ocupé de otra cosa, me olvidé. Y ese acto que estaba haciéndose para que sea voluntario, lo perdí. Ya pasaron las ganas y yo ya no tengo la sensación de miccionar, ¿sí? Lo puedo controlar voluntariamente. Entonces, en el crecimiento y desarrollo están presentes esas dos etapas de la vida, lo que son las edades tempranas y las etapas en el adulto mayor. Factores psicosociales. Hay personas con algún problema neurológico que pueda tener que ver con esto de frenar esa micción o realizarla, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Psicosociales, todo lo que tenga que ver con lo neurológico, con lo del pensamiento, con una faz psicológica. Vieron que hay gente que si viaja en las rutas no quiere utilizar ningún baño de las estaciones de servicio. Prefiere parar en medio de la ruta, ir atrás de unas ramas y poder allí realizarla, ¿sí? Son factores psicológicos, ¿sí? Factores sociales. Hay veces que las condiciones sanitarias de ese lugar donde voy a ir a hacer la micción no están preparadas, no. Entonces yo retengo la orina. Hay gente por ahí que va a algún lugar y no utiliza los sanitarios hasta que llega a su hogar. Factores psicosociales, ¿no? Los controlo a voluntad. La idea es que uno les enseña a las personas que tienen que orinar cuando aparece el deseo de miccionar. Esto de estar conservando la orina al interior de la vejiga no está bien. ¿Por qué? Porque es un órgano muscular hueco que va a permitir que se dilate y que acumule hasta 450 mililitros, pero mientras tanto esa orina allí estancada permite la proliferación de microorganismos patógenos. Entonces las personas que están acostumbradas a retener la orina hasta que llego a mi casa, hasta que generalmente presentan infecciones urinarias, ¿sí? No está bueno retener.
yo tengo que buscar la forma de miccionar y satisfacer ese deseo, porque de lo contrario voy a estar generando un daño al interior de ese órgano, de la vejiga en este caso. Una infección urinaria puede localizarse por ese estancamiento de la orina en un tiempo prolongado y muchas veces afecta a las vías urinarias. Esas vías urinarias, después, ¿a dónde me llevan? Al riñón. Entonces, uno aconseja a los niños y a las personas, a todos en general, que hay que satisfacer el deseo de miccionar, ¿sí? No está bueno retener la orina, porque por esto que les señalaba, ¿no? Es un caldo de cultivo, esa orina estancada por tanto tiempo para los microorganismos patógenos. ¿Qué factores influyen en la micción? La ingesta de líquidos y alimentos, ¿sí? Si yo tomé mucha agua y voy a ir muchas veces al baño y voy a orinar mucho, ¿sí? Si me tomé muy poca agua y no voy a tener tanta orina, porque no hay tanto líquido para eliminar. Lo mismo los alimentos. Hay alimentos que son ricos en agua. Entonces, esos también van a contribuir a aumentar las micciones que presente. Hay medicamentos que están forzando la diuresis. Por ejemplo, las personas que sufren de hipertensión arterial generalmente toman medicamentos que tienen un agregado de algún diurético. ¿Qué significa esa palabra diurético? Que va a forzar la orina. ¿Por qué va a forzar la orina? Porque ayuda a disminuir los líquidos circulantes en esos vasos sanguíneos y de esa manera disminuye la presión arterial. ¿Se entiende? Orino mucho para ir eliminando los líquidos y que esos líquidos intravascularmente, es decir, al interior de los vasos, no aumenten la presión arterial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dicen las personas? Hoy tengo que ir al médico, tengo que ir al banco, tengo que ir a hacer un trámite, entonces hoy no tomo la pastilla porque después me da ganas de orinar a cada rato y no tengo a dónde ir. Eso suelen decir las personas mayores. Uno tiene que decirle, está bien, pero apenas llegás a tu casa la tomás. ¿Por qué? Porque esa pastilla es necesaria para mantener los valores normales de su tensión arterial, ¿sí? El tono y la actividad muscular. Yo les decía que esto de la vejiga como órgano muscular hueco y que permite almacenar la orina, tiene un tono muscular que me hace saber a mí cuando yo ya no doy más y tengo que sí o sí miccionar, ¿sí? Porque es un músculo que transmite toda esa percepción del deseo de orinar, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que uno aprende a controlarla, aprende a contraer y a relajar ese tono y esa actividad muscular de nuestra vejiga. Se aprende. ¿Por qué sabemos esto? Porque las personas cuando tienen una sonda vesical en la cual la orina sale todo el tiempo y la persona nunca tiene la sensación de miccionar, hay que volverla a educar al momento de retirar la sonda para que vuelva a tener esa sensación voluntaria de querer miccionar. De lo contrario, estaría perdiendo orina todo el tiempo a partir de una incontinencia, no se da cuenta que tenía ganas de orinar, sino que la orina sale espontáneamente, o de lo contrario, la puede retener, porque perdió ese tono y esa actividad muscular de reconocer el deseo de miccionar. ¿Está bien? Y alteraciones patológicas. Algunas personas con problemas neurológicos graves pierden el control de la micción. Tienen incontinencia urinaria. ¿Qué significa? Y no se dan cuenta. Entonces se orinan permanentemente, se utilizan pañales, hay que renovar los pañales frecuentemente para evitar la maceración de la piel, las lesiones en la piel que puedan ocasionar procesos de infecciones. Entonces tengo que estar atenta si la persona puede o no controlar sus esfínteres, es decir, sentir el deseo de miccionar y entonces asistirlos en ese momento. ¿Qué otros factores? Y procedimientos quirúrgicos o de diagnósticos, en muchas ocasiones cuando se realizan cirugías o se hacen algunos estudios diagnósticos, entonces las personas no están atentas a ese reflejo de micción, queda anulado. Hay un micrófono abierto.